Yo pido disculpas, pero por las mismas razones que Jorge, para no estropear el portugués, voy a hablar en español. No estoy en condiciones de hacer una presentación en portugués. La cuestión que yo voy a tratar, como se me solicitó, es referida a los principios del derecho laboral procesal. En ese orden, no es derecho procesal laboral, es laboral procesal. Refrendando la idea de Jorge, profesor Rosenbaum, que primero es el derecho sustantivo y después el procedimiento. Pensaba auxiliarme con el Power, pero hay algún problema técnico, entonces me ven a mí. Capaz que el Power permitiría que siguieran más fácilmente leyendo lo que yo voy diciendo. Comienzo por hacer dos referencias doctrinarias. Una a un libro que ya tiene 20 años, Instituciones del Derecho Procesal Laboral, de la doctrina española, Bailos, Cruz, Villalón y María Fernanda Fernández, que dicen: en todo proceso del trabajo existe una tensión entre el respeto a la igualdad de las partes como garantía del derecho a su defensa en el proceso y la alteración de reglas procesales en aras justamente de lograr la igualdad sustancial de las partes. Idea bien explicitada en toda la exposición del profesor Rosenbaum. Pero agregan algo que quiero resaltar. La resolución de estas tendencias divergentes técnica, jurídicamente, según esa escuela a la que el profesor Rosenbaum aludió, la resolución de estas tendencias se resume en la idea de equilibrio procesal y finalizan con esta frase: por el que deben velar de oficio los órganos judiciales. Pero como el pensamiento jurídico presenta otras posturas, bueno, lo dijo Rosenbaum, está en jaque el proceso laboral autónomo. Voy a referirme a dos profesores, o bueno, no sé si son profesores realmente, brasileños, Francisco Ferreira Jorge Neto y Huberto de Quadros Pessoa Cavalcanti, en 2005, en el tomo 1 de su Derecho Procesal do Trabalho, dicen que o direito processal do trabalho, didácticamente, é um ramo do direito processual. Didácticamente. Contudo, pertence à teoria geral do processo. Esta es una posición unitaria, según interpreto. Y dice luego: en função da dicotomia clássica que divide o direito em público e privado, entende-se que o direito processual está claramente incluído no primeiro, é direito público. No existe derecho social en esta dicotomía clásica, pero la conclusión engancha, cierra con el cierre del profesor Rosenbaum. Dice: suas raíces prendem-se estreitamente ao tronco do direito constitucional. Lo mismo que dijo Rosenbaum. Recurre al derecho constitucional esta posición para sostener
una posición unitaria. ¿Por quê? Porque o direito público é direito que governa a atividade jurisdicional do Estado. O direito constitucional deita as bases do direito processual ao instituir o direito judiciário, criar os órgãos que o compõem, assegurar as garantias de magistratura e fixar aqueles princípios de ordem pública e ética que consubstanciam o acesso à justiça, acesso à ordem jurídica justa e garantia do devido processo legal. Não falo português, mas leo más o menos, pero me habrán entendido mejor que en español. El plan de exposición. Rosenbaum adelanta que voy a hablar de los principios laborales procesales en la actual ley uruguaya. Pero, bueno, yo en realidad voy a hacer primero referencias a temas mencionados por Rosenbaum. Los fundamentos de un derecho laboral procesal autónomo es el primer punto. Después voy a ver la evolución del derecho positivo uruguayo, a la que también aludió Rosenbaum, pero la voy a ver de otra forma. Y voy a terminar con algunas consideraciones sobre lo que otro profesor que se nos fue en estos últimos 5 años, Octavio Raciati, llamaba la trascendencia procesal de los principios del derecho del trabajo. En cuanto a los fundamentos de la autonomía del derecho laboral procesal, primero punto, quiero destacar que hay una indisociable conexión entre la autonomía científica y la autonomía legislativa del derecho procesal laboral. Decía Óscar Hermida, hace 11 años, en un libro de varios autores que formábamos parte del grupo de estudios que dirigía Américo Pla Rodríguez, un libro llamado 30 estudios de derecho procesal del trabajo. Y decía Hermida, la cuestión de fondo es la de tener un verdadero derecho laboral procesal, con justicia especializada, con proceso propio, pero eso no alcanza. Tiene esos dos elementos que estar imbuidos de los principios del derecho del trabajo sustantivo, para que ese procedimiento y esa jurisdicción garanticen su eficacia. Como dicen Bailos Cruz Villarón y María Fernanda, los jueces de oficio tienen que efectivizar el derecho protector. Y agregaba, y aquí lo de la conexión entre la autonomía científica y la autonomía legislativa. Esto requiere reformas legislativas de fondo, las que no sobrevendrán sin el apropiado soporte doctrinario. Yo extraí una opinión del profesor Wagner Giglio, muy amigo de Américo Pla, bueno, amigo de alguna manera de todos nosotros. En su Direito Processual do Trabalho dice: a questão da autonomia do direito processal do trabalho é objeto de muitas discussões doutrinárias. Y dentro del propio laboralismo, menciona a Wilson de Sousa Campos Batalla y dice que só admite uma autonomia relativa diante da subsidiariedade das normas processuais comuns no processo trabalhista brasileiro. Y ubica dos adeptos da autonomia identificados en 3 correntes: as moderados, as avançados
e os radicais, o dos radicais. Bueno, hace una cita de los moderados: Alonso Lea, Menéndez Pidal, Stafforini, Pérez Leñero, Russomano, Coqueijo Costa. Entre los avanzados, Tesorier, Nicola Jäger, Mariano Thyssen-Baum, Nelson Nicolielo, el uruguayo. Y entre los brasileros, Tostes Malta y Delio Maranhão. Y entre los radicales cita a dos uruguayos, Sartu y Couture, y al mexicano Trueba Urbina. Y luego dice, muy certeramente, tais divergencias no decorren apenas dos diferentes regimes legais vigentes os países de origem dos autores, mas também do conceito de autonomia adotado e do grau de idealismo de cada um. De nuevo la idea, que nos lleva a un particularismo jurídico en alguna instancia para decidir un juicio. Esa idea de que ese idealismo de cada uno en un derecho como el laboral puede tener algo, tiene bastante de ideológico, como decían Giuseppe Tarello y sus discípulos, pero ya ahí nos vamos a otros temas. Los fundamentos ontológicos de la autonomía los señala Sartu hace 40 años, refiriéndose al conflicto latente, subyacente, contrapuesto, a la incidencia social, la trascendencia social de los conflictos laborales y a la materialidad de los conflictos laborales propiamente. El conflicto colectivo repele una solución jurisdiccional, sobre todo el conflicto de interés, que no implica aplicación de normas, sino creación de normas. Pero también el conflicto jurídico, que se va a resolver con la participación de los actores sociales, ni siquiera por un arbitraje, excepcionalmente por un arbitraje aceptado por las dos partes. Bueno, la jurisdicción brasileña tiene una experiencia diferente a la uruguaya, pero mucho de esto influye en las características que tenían los tribunales. Han cambiado últimamente, según he podido leer o entiendo, pero con jueces togados, en fin, con una serie de cuestiones y dictando una sentencia como una ley, como un convenio colectivo. Bueno, son diferencias materiales del conflicto. Y Sartu además señalaba los desequilibrios que caracterizan el conflicto individual. Muy rápidamente, ya el profesor Robseman los mencionó, hay una parte que está subordinada jurídica, económica y socialmente, sometida a poderes exorbitantes del empleador en la relación laboral. O saquémosle el exorbitante, poderes que le permiten dirigir el cumplimiento de la prestación, todo debido al carácter alimentario del salario. La autonomía de la voluntad es puramente teórica y esto desequilibra el proceso antes de hacerlo, durante su desarrollo y después de terminado. Hay tres desigualdades, básicamente. La económica, hay una diferencia de jerarquía patrimonial de los valores en juego. De un lado, derechos alimentarios, del otro lado, parte de la utilidad, en el peor de los casos, parte del capital, decía Sartu. La desigualdad probatoria, el trabajador
debe arrancar la prueba de un medio hostil, dominado por el empleador. Los documentos los escribe el empleador. Hay que interpretarlos como un documento civil. O tal vez hay que interpretarlos como que lo que dice en contra del que lo escribió se aplica y lo que dice a favor no. Esas decisiones pueden decidir un juicio. Muchas veces los jueces no las toman. Se quedan con los conceptos de interpretación civil. La prueba testimonial está inficionada por el empleador. Generalmente la presión patronal y el temor a las represalias hacen que la prueba testimonial sea muy difícil de lograr y no se sabe hasta cuándo se va a tener ni si se va a tener. Y la desigualdad subjetiva, autonomía de la voluntad totalmente distinta, a punto tal que hay omisiones del trabajador en ejercer en tiempo sus derechos, y esas omisiones implican casi siempre pérdida de derechos en los que está interesado el orden público. Bueno, 3 principios por cada desigualdad, aproximadamente. La desigualdad económica la solucionamos tecnificando el proceso, una jurisdicción y un proceso especial. Pero luego se confunde con el Código General del Proceso porque, la oralidad, la inmediatez, todas esas cuestiones técnicas del proceso para acelerarlo se van incorporando en el proceso único, pero la desigualdad probatoria hay que tratarla de otro modo, generando una desigualdad de sentido contrario, compensatoria. Ese sería el principio correspondiente a esa desigualdad. Y la desigualdad subjetiva tiene que estar defendida por la aplicación del principio de protección. Como decía el profesor Rosenbaum, este es un derecho de protección, como la protección de los menores y otros más civiles, como la protección del consumidor, los que mencionó el profesor. Segundo punto, evolución del derecho positivo uruguayo. Hasta 1974, el proceso fue el del Código de Procedimiento Civil decimonónico. Tenía más de 100 años cuando dejó de aplicarse a los procesos laborales. Desesperadamente escrito y absolutamente dispositivo. O sea que hasta 1974 los jueces uruguayos fallaban por expediente y el expediente lo tramitaba la oficina. 4, 5 años para terminar un juicio en 2 instancias. Así y todo, se desarrolló una jurisprudencia laboral con aplicación de los principios del derecho del trabajo, porque Uruguay y la doctrina laboralista, que como fue destacado por los amigos, colegas brasileños, tiene una fuerte doctrina y los jueces civiles en esta etapa aplicaron los principios del derecho. Si uno piensa que la primera edición de los principios del derecho del trabajo de Pla es de 1974, puede darse cuenta que había 25, 30 años de desarrollo de esa doctrina. Desde que se funda la revista más antigua, especializada más antigua del continente, que es la revista de Derecho Laboral, de salida ininterrumpida desde el año 48, 1948. Bueno, todos esos años fueron
de consolidación de una doctrina laboralista intensa, fecunda. Y los jueces civiles, no todos, algunos, muy pocos, Nelson Nicolielo, entre ellos, aplicaban los principios del derecho laboral y había una jurisprudencia laboral. En 1960, la ley creó la jurisdicción laboral. Luego, en 1962, se estableció el primer tribunal de primera instancia, único y solo para Montevideo. Hoy, la jurisdicción laboral uruguaya tiene 2 instancias y abarca todo el país. Lo que no hay carrera judicial laboral. Los jueces laborales hacen todas las materias y van cambiando de destino permanentemente, lo cual afecta a la especialización. No nos cabe duda. Habría más para decir sobre eso, pero no es la oportunidad. El primer proceso laboral especial es de 1974, en plena dictadura. Una dictadura que pisoteó al derecho del trabajo porque, bueno, proscribió a los sindicatos, persiguió a los sindicalistas, bueno, pero en el plano del derecho individual estableció un procedimiento laboral especial. Claro, para darle celeridad al proceso. Muy bien, muchas gracias. No es suficiente. Además estableció que los jueces tendrían poderes inquisitivos. Nunca los usaron. Excepcionalmente. No acudían a ese método durante todo el tiempo que, no sé, excepcionalmente podían haber han podido utilizar el procedimiento inquisitivo. Así y todo, con estas retrancas, con estas insuficiencias, este proceso especial que introdujo la celeridad, la concentración procesal, no la inmediatez del juez, que siguió, bueno, poco y nada veía las partes, pero que le dio esa tecnificación al proceso tendiente a acelerarlo, dio impulso a la aplicación de los principios sustantivos del derecho del trabajo. No un impulso extraordinario, pero jueces laborales, jueces de jurisdicción laboral, con un procedimiento laboral a medias insuficiente, empezaron a generar una jurisprudencia laboral cada vez más intensa. Y ahí viene el segundo periodo de aplicación del proceso civil. Se aprueba el Código General del Proceso, parecido a lo que ocurre en Brasil. Primer código que se aprueba en un régimen democrático. El otro, el Código de Procedimiento Civil, había sido en épocas de las guerras civiles del Uruguay. Y lo mismo había pasado con el Código Civil, con el Código de Comercio del siglo XIX. Primer código, y aparte, imbuido de ese tecnicismo, hay un único proceso. ¿Qué hace este código? Reduce la especialidad del derecho laboral procesal a un artículo. Un artículo que se refería a la modificación de la pretensión por errores en el asesoramiento o por falta de asesoramiento y que precluía cuando se fijaba el objeto del proceso en la primera audiencia intraprocesal. Ampliaba además los poderes inquisitivos del juez que tenía el juez en la ley anterior, esa ley del año 74,
Pero nada más. En esas condiciones se produjo lo que Octavio Racciati llamaba pérdida de trascendencia de los principios del derecho del trabajo. 10 años de aplicación del Código General del Proceso, decía Racciati, la aplicación del proceso general contribuye a un cierto desdibujamiento del proceso laboral, ya que deja aparentemente en un segundo plano, en el plano de las reglas especiales, en ese único artículo, las particularidades en materia laboral, o simplemente no las contempla en forma suficiente. Wagner Giglio, coincidentemente, por esos años, señala en su manual a subsidiariedade das normas do processo civil no processo trabalhista emperra o procedimento, cerceia o desenvolvimento do direito processual do trabalho e acarrea injusticias flagrantes. E advierte que non existe autonomía legislativa, pois são poucas e lagunosas as normas específicas do proceso traballista que ten como subsidiarias as do Código do Proceso Civil. Fíjense que en ese momento nosotros teníamos directamente las normas del derecho civil y pocas y lagunosas normas que atendían al proceso laboral. Y concluye Giglio que o direito processual do trabalho debe descartar esa aplicación subsidiaria. ¿Fundado en qué? En que o direito processual civil, presupondo a igualdade das partes, prestigia o princípio civilista da autonomia da bondade, partindo de premissa diametralmente oposta a la premisa del direito processual do trabalho. Bueno, el actual proceso laboral autónomo uruguayo, a partir del 1 de febrero de 2010, como dijo Rosenbaum, previsto en la ley de 2009, tuvo como argumento de sus propulsores la necesidad de dar celeridad al proceso. En 2 instancias los procesos duraban promedialmente cerca de 30 meses, 2 años y medio. La segunda instancia era un poco más breve que la primera. Pero claro, esto no era lo único. El otro argumento era que había perdido autonomía sustantiva la disciplina. Luego de 20 años de aplicación dentro de un proceso pensado para el derecho civil, con una magistratura que no tiene la especialización, sino que pasa por la magistratura, por los juzgados laborales, después se va a un civil, después se va a un habanero, después se va a un tribunal de contencioso administrativo. Bueno, en esas condiciones, en la práctica, los fallos judiciales dejaban de lado los principios sustentados por el iuslaboralismo, tanto en el plano procesal como también en el derecho de fondo. Sus decisiones, en definitiva, resultaban inficcionadas por soluciones propias del derecho común. Es una tendencia, pero una tendencia fuerte. No es que haya desaparecido del todo la doctrina ni la jurisprudencia laboral, pero la tendencia era a restar, no avanzar. Lo que decía el profesor Rosenbaum, se necesita un proceso que esté de acuerdo con el conflicto que hay que solucionar. Bueno, tercer parte, los principios laborales procesales en la actual ley. Acá me voy a apoyar en 2 trabajos de 2 compañeros, docentes de la Universidad de la República, Rosina Rossi Albert, que tiene la doble condición de ser magistrada y en este momento está en uno de los 4 tribunales
segunda instancia que tiene competencia nacional en Derecho del Trabajo, y Hugo Fernández Brignoni. Los dos, de alguna manera, intervinieron, el profesor Rosenbaum lo mencionó, en esos procesos de discusión de los proyectos en el que él también participó, seguramente, en su calidad de catedrático. La doctora Rossi participó designada por la Suprema Corte de Justicia en esa comisión con otros distinguidos magistrados que habían sido magistrados en el derecho del trabajo y siguen siéndolo incluso. Bueno, lo que dice Rosina Rossi es que el proceso laboral que instaura la nueva ley se independiza del Código General del Proceso, se autonomiza de verdad. ¿Por qué? Simplemente porque se informa con principios propios y también con principios comunes, pero aparentemente comunes, porque en cierta medida, aún siendo comunes, son distintos por el ensamblamiento que tienen entre sí, por su recíproca incidencia. Son diferentes. Lo vamos a ver de inmediato. Lo que hace el legislador es adoptar una política laboral procesal. Y esto se refleja en la integración de las normas, que ya aludió el doctor Rosenbaum. En el artículo 31 establece la ley lo que podríamos llamar el examen de compatibilidad del Código General del Proceso con el proceso laboral. Y fíjense que hay 4 pasos. El primero, el juez tiene que aplicar lo previsto en la ley, en esta ley. El segundo, si no hay norma en esta ley, la ley de 2009, tiene que aplicar disposiciones especiales previstas en procedimientos especiales, que en ese momento había 3, siguen habiendo 3 todavía. Del año 89 un procedimiento especial para la discriminación por razón de género. Del año 2006 un procedimiento especial para la protección del fuero sindical. Y del año 2009 un procedimiento especial para la protección por el acoso laboral. Si no hay normas, ni en el proceso, ni en la ley del 2009, ni en estas 3 leyes, que son laborales, ahí se puede aplicar el Código General del Proceso. Pero para que sea aplicable, primero se tiene que ajustar a lo dispuesto en los artículos 1 y 30 de la ley. Y segundo, no debe contradecir los principios sustantivos del derecho del trabajo. El artículo primero se refiere a los principios técnicos: oralidad, celeridad, inmediación, concentración procesal, publicidad, y agrega 2 más, no tan simplemente técnicos, pero los agrega allí: gratuidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales. Y el artículo 30, bajo el nomen juris interpretación, se refiere a que las normas procesales deberán ser interpretadas conforme a los principios enunciados en el artículo 1, que recién mencioné, y a los principios y reglas que integran el bloque de constitucionalidad. Y aquí hay una diferencia con la Constitución brasileña importante. El artículo 5 de la Constitución brasileña no tiene el alcance que le da al artículo 72, acompañado de lo dispuesto en el 332, nuestra Constitución, pero para nosotros, evocar las reglas y principios del bloque de constitucionalidad implica evocar todos los derechos humanos, los que están en la Constitución, y no solo los de libertad, los civiles, también los culturales, los sociales y los económicos, todos los que están en la Constitución, más
todos los que están en los tratados internacionales de derechos humanos, aún los no ratificados. Uruguay no debe tener ninguno sin ratificar, por lo menos importante, y las solemnes declaraciones de derechos humanos que no son ratificables. ¿Por qué? Porque el artículo 72 dice que además de los derechos humanos previstos en la Constitución, integran, además de los previstos expresamente, integran la Constitución los derechos inherentes a la personalidad humana. Y el 332 dice que se aplicarán aún a falta de norma interna que los desarrolle y que además habrá que recurrir a los principios generales del derecho y a las doctrinas más recibidas para integrar ese bloque. Y en derechos humanos esos principios están en los tratados de derechos humanos y en las solemnes declaraciones de derechos humanos internacionales y regionales. Así de sencillo, pero es así. Los jueces tienen que funcionar así y no lo hacen. Qué curioso, qué barbaridad. ¿Por qué no lo hacen? Y como todo tiene su explicación, prosigamos. Luego, en el último capítulo y en las conclusiones voy a decir algo más sobre este asunto de lo que Jorge decía, el principio de conformidad de la ley con la Constitución. Pero eso lo dejo para el final. Hay principios explícitos entonces en esta ley, los del artículo 1, pero hay principios implícitos que se deducen del texto legal. Uno, por esta remisión genérica a los principios del bloque de constitucionalidad y a los principios sustantivos del derecho del trabajo. Porque ese cuarto nivel de aplicabilidad del Código General del Proceso, es decir, se va a aplicar teniendo en cuenta los principios del bloque de constitucionalidad y las reglas del bloque de constitucionalidad, y siempre que no contradiga los principios sustantivos. Así que también están invocados implícitamente los principios sustantivos del derecho del trabajo. La nómina de PLA, que también el profesor Rosenbaum mencionó, el protector, el de irrenunciabilidad, el de continuidad, el de buena fe, el de razonabilidad, el de primacía de la realidad, muy importante, y a veces la jurisprudencia queda corta en su aplicación. Ahora, también están implícitos en algunas disposiciones de la ley otros principios. Uno es el dispositivo. No desaparece el principio dispositivo. No, por supuesto. El juicio empieza a iniciativa de parte, si no, no hay juicio. Prescribió, no lo presentó, y sí, prescribió. En ese sentido es dispositivo. Tal vez lo que habría que hacer es una ley de prescripción, que la prescripción empezara a correr, como dice el convenio 95, después que termina la relación de trabajo, y no durante la relación de trabajo, que es lo que se suele hacer. Tal vez hay que darle más tiempo después que termina la relación de trabajo y no 6 meses, como hay en algunas legislaciones, o 1 año, como hay en nuestro país. Pero el asunto es que tiene que ser iniciativa de parte. En segundo lugar, son disponibles, se pueden disponer esos derechos, pero el juez ahí tiene que hacer jugar un límite, el del orden público. Se admiten las transacciones, pero las transacciones que impliquen verdaderamente un acuerdo transaccional y que no contradigan el orden público. También hay una sujeción del proceso a los hechos invocados por las partes, que después opera en el principio de congruencia. No puedo dictar un fallo ultrapetita o extrapetita. El principio de congruencia me lo impide. Ahí hay el principio dispositivo funcionando. Y hay una carga de contradicción que también está establecida. Si yo, de empleador,
no contradigo y acepto algún reclamo, eso puede dar lugar en esta ley, da lugar a una sentencia parcial. Creo que aquí se llama la evidencia o algo así. Si es evidente que se debe, bueno, ¿para qué esperar a la terminación del juicio? Esta ley introduce la sentencia parcial en la audiencia única que prevé la ley. Hay principios compartidos con otros ordenamientos procesales, pero aunque parezcan idénticos, no son iguales. Un ejemplo es este que acabo de decir, el de la efectividad de los derechos sustantivos, que en el Código General del Proceso no hay sentencia anticipada. En esta ley sí. Otro es el de gratuidad. Está compartido, pero en el proceso laboral es 3 veces diferente. Primero, porque es solo para el actor. Segundo, porque se extiende a todo el proceso. Es gratuito. No tiene que pagar nada al trabajador. Y tercero, porque va más allá del proceso. Le facilita al trabajador gratuitamente hacer prueba, alcanzando actuaciones administrativas, tasas registrales, tasas catastrales, expedición de testimonios y certificados de partidas, legalizaciones. Le facilita la ejecución de una sentencia, pero también le facilita medidas cautelares. En el Código General del Proceso se llegaba a la conclusión de que la medida cautelar no requería contracautela. Bueno, acá está expresamente establecido, porque en el otro proceso dependía del juez el no requerir contracautela. Yo recuerdo haber perdido un juicio porque no me dieron el embargo, porque me exigían contracautela. Y la empresa se fue y nunca más cobré. Bueno, nunca más cobró mi cliente. Bueno, eso es producto de que en ese momento el juez llegaba al juzgado laboral pensando con criterio del derecho civil. Y hay principios que no están. El de igualdad no está, pero está mal dicho. No me expresé bien. Está como igualdad compensatoria, está como igualdad en sentido contrario, está para nivelar, está sustituyendo la igualdad, esa igualdad que en la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y por lo tanto en el proceso son iguales. Bueno, son iguales, pero como son distintos sustancialmente, en este proceso la igualdad es de signo contrario. Voy a mencionar 6 normas que establecen desigualdades compensatorias. Prescindir del proceso conciliatorio previo, que es obligatorio por la Constitución, pero pasados 30 días, sin llegar a la conciliación, se prescinde de él. El trabajador puede decir, no, yo voy a presentar la demanda. No terminó el proceso conciliatorio, pero yo igual voy a presentar la demanda. En segundo lugar, las consecuencias de la incomparecencia de la audiencia única. Drásticamente más perjudiciales para el empleador. Si el empleador no va a la audiencia única, pierde el juicio y lo condenan en los términos de la demanda. El trabajador, si no va, empieza el juicio de nuevo. Siempre que no haya prescripto, ¿no? Pero puede empezar el juicio de nuevo. La tercera, inadmisibilidad de la reconvención, de la citación y de la noticia de terceros. La cuarta, condición de admisibilidad para apelar la sentencia. Depósito previo del 50% de la sentencia de condena. La quinta, representación judicial automática del actor, por el abogado del actor, por el solo hecho de firmar la demanda y presentarla. La sexta, la gratuidad de las actuaciones que expliqué recién. Ahora, 2 normas de estas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte. ¿Por qué? Porque
violaban el principio de igualdad entre las partes y sobre todo vinculándolo con el debido proceso legal y con la garantía del derecho de defensa. Hay un interesante trabajo del doctor Barreto. En las citas vas perdiendo, pero todavía no hablaste. En realidad es muy interesante porque hace un juzgamiento del fallo de la Corte, de cómo maneja la Corte acá el principio de igualdad. No voy a entrar en ese detalle, incluso por razones de tiempo, pero el asunto es que la incomparecencia a la audiencia intraprocesal, que es el otro elemento de desequilibrio, también fue declarado inconstitucional. Las dos cosas, la incomparecencia y la condición de admisibilidad para apelar. Son los dos elementos, las dos cosas que fueron declarados inconstitucionales en función de estos criterios. Por lo tanto, este desfasaje con la norma legal fue resuelto por el Poder Legislativo con una nueva ley en el año 2011 que tomó en cuenta esta declaración de inconstitucionalidad. Ojo, eran 15, 20 las inconstitucionalidades que le fueron interponiendo a vía de excepción. Quedó paralizada la justicia del trabajo. Primero la Corte tenía que resolver las inconstitucionalidades, tuvimos un año y medio paralizada la justicia del trabajo. Solo 2 inconstitucionalidades, podría uno decir, ganamos. No fue una goleada, pero... Bueno, último punto, la trascendencia de los principios sustantivos del derecho del trabajo. Yo creo que la innovación más trascendente de esta ley es que lo que se recuperó, lo que se readquirió, no me acuerdo bien los términos que utilizó el profesor Rosenbaum, anoté por acá, pero ahora no me encuentro la anotación. Se recuperó los principios sustantivos. ¿Por qué se recuperaron? Bueno, a través de las reglas de interpretación y de integración, sin lugar a duda. Especialmente cuando el artículo 31 supedita la aplicación de las normas procesales del Código General del Proceso a su coherencia, que no los contradiga, dice, con los principios del derecho del trabajo. Pero no es solo eso. También está la cuestión de respetar el contenido del bloque de constitucionalidad. Y ahí viene la cuestión de la interpretación conforme a la Constitución. O sea, esta ley toma esta dirección interpretativa indubitablemente. El legislador está manifestando su adhesión a la doctrina de la interpretación conforme. Ahora, ¿qué es la interpretación conforme, la interpretación constitucional de la ley? ¿Cuál de los artículos de la ley, de la Constitución, va a primar? ¿Qué ponderación hay que hacer llegada el momento de resolver? ¿Qué particularismo jurídico estará jugando los jueces cuando no aplican el principio favor laboratori, cuando tienen dudas sobre, al valorar la prueba, tienen duda sobre si cumplió la carga procesal de probar sus dichos el actor? Cuando hacen eso, ¿qué ponderación están haciendo de los derechos constitucionales que están manejando? El principio de igualdad, la igualdad ante la ley, el principio del debido proceso legal con igualdad de las partes ante la ley. Y ocurre esto. Los jueces no aplican principios protectores en el proceso
o por lo menos no lo aplican todos los jueces ni en todos los asuntos. Hace unos años había una jueza en un juzgado en la capital de primera instancia, Montevideo, que los abogados que defendían a los empleadores hacían su estrategia para la segunda instancia, porque no iban a ganar el juicio de ninguna manera, aunque tuvieran razón. Imposible. Perdían siempre. Bueno, es una. Los jueces se sitúan siempre en una posición mucho más equidistante. No llegan a esos extremos. Pero si uno busca tendencias, son más los jueces que pecan por no aplicar las normas y principios del derecho del trabajo y las normas y principios de la interpretación conforme a la Constitución, como lo sugiere Bailos, Cruz Villarón y María Fernanda Fernández, de oficio, porque este es un derecho protector y como tal el proceso tiene que tener criterios de ponderación de los derechos constitucionales en juego que busquen en la dignidad humana y en la justicia social la inspiración de las soluciones para los casos concretos. Muchas gracias.